en este mundo que está en disputa, por suerte está en disputa, entre el complejo industrial militar de Estados Unidos, sumado a la valorización financiera, del otro lado aparece la prédica del Papa, que podemos resumirla en las 3 T: techo, trabajo, tierra. Mientras, aquí en la aldea argentina, como ajeno a esto, o no tan ajeno, hay repercusiones, y hubo repercusiones, que alentó en las filas de las oposiciones cierta esperanza de que se rompa la alianza Cambiemos, porque Elisa Carrió, la diputada que hace 30 años es diputada, que vive del Estado hace 30 años, empezó a tener diferencias con Macri por una cuestión que aparecía desdibujada, como siempre, en una guerra de tweets y de declaraciones, hasta una carta escrita a Macri, aparecían con posiciones enfrentadas en función de una declaración que había hecho el ministro de Justicia, Garabano, que fue tomada para declarar la guerra. Garabano, en una nota y en varias, había sostenido que las prisiones preventivas no son un buen mecanismo para buscar la verdad en un proceso judicial. Y había sostenido que no era nada bueno para un país que un expresidente estuviera preso. Carrió, que es una maestra en montar en la opinión pública una contradicción aparente para esconder la verdadera, le salió al cruce. Vamos a ver unas declaraciones de ella. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió, y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Porque si es Angelici, son los barra brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos, ¿está? Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo, que nos Silvia, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que solo tiene que dar una respuesta. Yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así. Carrió, que representa evidentemente los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso de la Embajada, y no podría existir si no fuera toda la semana a 2 programas que tiene TN. El de Morales Solano el 1 de la noche y el de Tonto y Retonto el miércoles, que se llama algo como a 2 voces. A 2 voces. Si ella no fuera esos programas, no existe. Es decir, que tiene manija del poder. Entonces, montó una pelea con Garabano y con Angelici en contra de la impunidad, como que eran 2 hombres cercanos a Macri, uno ministro, el otro amigo desde Boca, amigo de los negocios en Boca, como que ahí estaba el problema y que ellos estaban bloqueando la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa. Así es. Lo que pasa es que parte de la estrategia, Pato, de este punch de los Estados Unidos es la estrategia mediática, y no te olvides que esto que se denomina lawfare es medios y justicia, trabajando juntos. Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Uruguay, en Chile. Así que ya con los medios a su favor necesitaban avanzar, por eso rompieron la ley de medios y por eso fueron enfáticos con el tema de la distribución de poder entre los medios. Ahora necesitan avanzar sobre la justicia, necesitan asegurarse el control de la justicia. Y lo que estamos viendo es una fuerte puja, Pato, de poder dentro del esquema Cambiemos para ver quién se queda con el esquema
y con el manejo de la justicia. Si Lilita Carrió, que estuvo a punto, hace una semana atrás, de asumir justamente en la Comisión Bicameral de Control, o Angelici, que representa los intereses del presidente. Ambos están operando. Lilita Carrió se indica a Angelici, en nombre de Macri, estar operando en la justicia. Lo que ella nos dice es que ella también está operando a través de su propia gente. Y esta denuncia que hace Carrió a través de varios Twitter que ha salido a establecer, podemos compartir los Twitter si querés. El primero de ellos fue cuando Lilita Carrió puso sacar a 3 héroes de la FIP. Fíjate por dónde arranca, ¿no? Fíjate cómo no arranca por la justicia. Primero arranca por la FIP. Sacar a 3 héroes de la FIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. Si vos tomás ese tuit aislado, ahí no aparece la justicia, ahí está hablando de la FIP y de ella que ha salido a sostener a esos 3 funcionarios. En el segundo de los tuits, ya claramente Lilita desvía la atención de la FIP, ya empieza a hablar de Cambiemos, de que ella no va a romper, pero dice hay cosas en la justicia que tienen que cambiar, ¿sí? Ya sale de la FIP, introduce claramente la crítica en lo que está sucediendo con la justicia, y al final, el tercero de los tuits, dice, la verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio. La verdad no es buena ni mala. ¿Cuál verdad? La verdad de ella, su verdad. Pareciera ser que la verdad del presidente empieza a ser diferente de la verdad de Lilita Carrió, y por eso este enfrentamiento que estamos viendo entre ella y el esquema del presidente Macri, que empieza a sospechar que si pierde el manejo de la justicia que tiene a través de sus operadores, el próximo en la lista de los cuadernos y el próximo que puede aparecer citado por estos jueces que están llevando adelante el procesamiento, es él o gente muy allegada de su familia a través de IEXA. Entonces, está claro aquí qué es lo que está en disputa. El manejo de la justicia. Eso es lo que ¿Quién maneja la justicia? ¿Quién maneja la justicia? Todo lo demás era un árbol para tapar el bosque. Así es. Carrió, porque me niego a decirle Lilita, porque Lilita es humanizarlo, es darle familiaridad con ustedes. Me acuerdo cuando Macri empezó su campaña de instalación, todavía vivía Néstor Kirchner, el tema era decirle Mauricio. Sí. Mauricio tenía 2 efectos por el manejo de la propaganda, son unos genios. Uno era un hombre común y el otro escondía el apellido Macri, que estaba ligado a la corrupción de la obra pública desde la dictadura en adelante. Entonces, ¿qué decía Néstor? Que no tenía la intelectualidad en el discurso de Cristina, pero que políticamente sabía pegarle. Y decía, Mauricio es Macri. Lilita es Carrió. Carrió con todo su pasado, porque fue funcionario de la justicia durante la dictadura. Carrió con lo que le hizo a Raúl Alfonsín, el presidente, que para qué lo vamos a repetir, pero que todo el mundo conoce. Alfonsín dijo que era una mala persona. Fue el primero que advierte sí. A qué jugaba Carrió. Que jugaba un personaje, fíjate que ya en esa época, jugando para los Estados Unidos, dentro del radicalismo, ya empezaba con su prédica, empezaba a correrse de la línea que había establecido el radicalismo, que era un respeto, si había una línea del radicalismo era el respeto irrestricto a las instituciones sí. y a la justicia. Y Carrió ya en ese momento empieza a correrse, empieza a desviarse. Alfonsín se da cuenta del manejo de Carrió, en una convención radical denuncia las prácticas de Carrió y dice que lo que busca Carrió es la desaparición de la Unión Cívica Radical, romperlo desde adentro. Fíjate vos lo adelantado, ¿no? Y Carrió va armando sus personajes, porque después que deja la Unión Cívica Radical, adopta ese personaje cuasi mesiánico. ¿Te acordás que andaba con la cruz? Andaba con la cruz colgada, hablaba siempre en términos proféticos, lo que va a venir, lo que vamos a tener que soportar, pero no hay que reaccionar, y siempre con parábolas, etcétera, etcétera. Y de golpe larga todo su look mesiánico, empieza a broncearse, a tomar sol, a pintarse, y aparece con un look muy neoliberal, muy claro, muy capitalista en esta última etapa, pero siempre jugando de la misma manera, siempre teniendo información especial y adelantada que no puede provenir de otros lugares que de las agencias de información de los Estados Unidos. Y la traemos precisamente porque Carrió expresa en la Argentina no los dichos de Bolsonaro, sino la antipolítica que genera a Bolsonaro. Exactamente. Carrió
en cualquier momento va a generar su propio monstruo, que lo primero que va a hacer es eliminarla a Carrió. Pero Carrió por eso la traemos, representa todo eso. Vos fíjate que para darle organicidad a la Alianza Cambiemos, que no es orgánica, porque decide la mesa chica del PRO en la Casa Rosada. Sí, Macri prácticamente. Y vos, que perteneciste a la Universidad Radical, se pone nervioso, porque ellos quieren ir a cenar, comer asado y discutir hasta las 4 de la mañana. Quieren sentirse parte de la mesa. Parte de la mesa. Y parte de la mesa es eso. Bueno, le dieron el gusto. 2 veces. Una vez en la Quinta de Olivos, donde hasta se tiraban ministros ida y vuelta. Y después, la semana pasada, en Parque Norte, no fue Macri, pero tampoco fue Carrió a ninguno de los dos lados. ¿Y ella qué dice? ¿Para qué voy a ir si hablan pavadas? Y hay una foto dando vuelta de la reunión de la Alianza Cambiemos, aunque en la mesa se ve toda gente del PRO. Sí, toda gente del PRO. No se ve ni un UCR, ni siquiera Sanz. Salvo el presidente de la Universidad Radical, que está ahí con el ahí. micrófono en la mano. Bueno, la señora Carrió, yo también me veo arrastrado por el lenguaje de decirle a Lilita, le contesta con otra foto. Esa foto con la que contesta la diputada Carrió, vamos a ponerla de vuelta, vamos a acercarla. Esa es la foto de Parque Esa Norte. es la que tiene intención de darle organicidad a la Alianza Cambiemos como partido político. Y esta es la respuesta. Acá no hay política. Acá está. Ese es el juez Irurzun, un camarista, el autor, el que está metiendo, el autor de la autor de la doctrina Irurzun, que es prisión preventiva. Te mete adentro ante cualquier... El abuso de la prisión preventiva. Exactamente. Y el otro, que también quiere disimular haciéndose llamar Pepín, tan es así que yo no conozco el nombre, es el operador de la Casa Rosada, pero aliado a Carrió y a la Embajada y a Clarín en la justicia. Entonces, Carrió responde con esta foto. A la foto del partido orgánico, tratando el Unión Cívica Radical de hacer algo orgánico, le responden con eso. Es decir, que también la respuesta es antipolítica. ¿Y qué le dice? El poder pasa por quien maneja los jueces. Así es. No pasa por el partido político, no pasa por las ideas, no pasa por allí. Pasa por quien maneja los jueces, quien maneja, y ella de parte de Clarín también siempre, ¿no? Carrió advierte esto, Pato, el otro día cuando la bajan de la posibilidad de presidir la bicameral. Ahí se da cuenta que había habido un giro en los políticos argentinos, y cuando hablo de los políticos hablo de todos, oficialismo y oposición, que se dieron cuenta que Carrió iba por la justicia, iba por el control absoluto de la justicia y después iba por ellos. Ese vacío que hubo, donde Carrió no pudo asumir, donde directamente no hubo quórum, y donde ella después sale haciendo un renunciamiento a un cargo que nunca tuvo. Sí. Renuncio a presidir la comisión. Vos renunciás cuando ya sos presidente. Que ya era irregular, ella que es tan respetuosa de los procedimientos institucionales, era irregular porque le correspondía a un senador. Pero armó una trenza ahí para que le toque a ella. Bueno, cuando no le tocó, Carrió se anotició de que había habido un giro. Claro. Como persona besada, porque vos bien dijiste, hace 30 años que está en el Congreso, sí. Se dio cuenta que ese giro no era solamente de políticos de la oposición, claro, sino que había colaborado sectores de adentro de Cambiemos, entonces ya sale ahora a contragolpear fuertemente. Y aquí volvemos a articular el inicio del programa, Espejo de Brasil, donde gana la antipolítica por ausencias de la política. Acá están llamando oportunamente. No atendemos hasta que no vayamos a la pausa. Bueno, articulamos el inicio del programa, donde en Brasil la antipolítica y el efecto, ese sentido común, se va imponiendo, con la respuesta acá y la interna en la Alianza Cambiemos de la política, guaú, la política pobre, la política de Alianza Cambiemos, pero política al fin, sí, contra la antipolítica de Carriolis. Yo no voy al Parque Norte, lo manejando la justicia. Esa es la foto que vale. ¿Cuál es la alternativa? El sábado hubo una marcha multitudinaria, una de las tantas que están ocurriendo en los últimos tiempos. Pero esta vuelta fue la peregrinación a Luján. Una multitud estimada en 200.000 personas. Impresionante fue.
impresionante la marcha. Lástima que la mayoría de la gente no la vio, Pato. Vos fijate, ¿por qué no la vio? Tenemos aquí, hicimos un trabajo de producción, hizo Aldo un trabajo de producción, Las tapas. las tapas de los diarios del domingo. Fíjate. Fíjate vos, Crónica, la fe mueve multitudes. Crónica sí, no solamente pone en tapa la foto, sino que después adentro analiza. Y sin embargo, Sí. sin embargo, sabiendo de que era la peregrinación a Luján, que es histórica, que se hace siempre y que convoca siempre gente, esta vez convocó más que nunca, el resto de los medios, fíjate la tapa del resto de los medios, algo increíble. A ver si podemos ir viendo los otros medios. Sí. Ahí vamos pasando. La Nación, nada, absolutamente nada. Carrió Sube la atención, ¿está? Nada más. No habla de la peregrinación a Luján, que fue multitudinaria y que tiene implicancias fuertes con la relación con cómo está la cuestión económica en nuestro país. Página 12, raramente tampoco pone nada, absolutamente nada, porque uno podría decir que página 12 podía haber hecho un anclaje en esta cuestión, tampoco pone nada página 12, habla de lo que está sucediendo en Brasil. Clarín, que claramente pone el eje en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fiesta joven y multitudinaria, pone Clarín, con fuegos artificiales como si estuviésemos viviendo en la mejor Argentina de los últimos 100 años. Tampoco pone nada de la peregrinación a Luján. No sé si tenemos alguno que otro medio más. No, hasta ahí nomás tenemos. Bueno, pero los principales medios entonces no se hacen eco en absoluto de lo que fue esta multitudinaria marcha y que tiene implicancias no solamente religiosas. Política. Todos sabemos que la peregrinación a Luján, también cuando ocurre las multitudinarias convocatorias con San Cayetano, Sí. tienen cuestiones que tienen que referencia directa a lo laboral, a cómo está el tema laboral, a cómo está el tema económico, y también fuertes y hondas repercusiones políticas, porque al participar sectores de la Iglesia, que claramente han salido a denunciar el aumento de la pobreza y lo que está sucediendo con este gobierno, tiene hondas implicancias. Ese día hubo dos misas, la tradicional en Luján y el obispo se llama el máximo de Buenos Aires, cardenal, ¿tiene Sí, cardenal en la provincia? sí, el obispo. El obispo de Buenos Aires, una en Mar del Plata, con los trabajadores del astillero Río Santiago, y los dos coincidieron, las dos discursos de los curas, que no es discurso, ¿cómo es? El sermón. El sermón, la Sí, homilía. la homilía, sí. No me metas mucho en las cuestiones técnicas porque ahí estamos. Donde le dicen a la gente, hay que unirse en contra de las políticas deshumanizadoras del neoliberalismo. Lo que viene haciendo el Papa en el mundo entero. Lo que viene haciendo el Papa. Por eso no es casual que Clarín, Nación, escondan lo que sucedió. Curiosamente lo esconde también página 12. Sí. Pero Crónica, que responde realmente a lo que sucede abajo, lo publica. De esto hablamos también con Gustavo Vera, ayer cuando estaba en el sindicato de camioneros, antes de la reunión por la regional del 21F. Nosotros acá tenemos, afortunadamente, a Dios gracias, dos grandes elementos que nos dan esperanza para poder reconstruirnos como campo popular. El primero es que tenemos a un argentino que está cambiando el mundo en una dirección contraria a la que quiere el imperio, que es Francisco, que nos inspira, que nos da fortaleza, que nos da programa y que nos da perspectiva, que además ejerce su magisterio en condiciones de completa humildad, con lo cual, digamos, nos enseña que nunca hay que olvidarse de la ética social en el ejercicio del poder, aquello que para Perón era clave dentro de una comunidad organizada. Y en segundo lugar, tenemos un movimiento obrero organizado que sigue siendo el más importante del planeta, a pesar incluso del debilitamiento que ha habido con la informalidad, con la precarización laboral. Todavía el movimiento obrero argentino tiene la capacidad de poder hacerle perder a la burguesía en un solo día 3.600 millones de dólares en un paro general. Esto no ocurre en ningún lugar del planeta. Entonces, si vos tenés parroquias y si vos tenés camiones de Ushuaia a La Quiaca, hay que entrelazar las parroquias y los camiones, y en ese sentido armar un poderoso movimiento a través del cual se reorganice el campo popular. La multisectorial 21F apunta en esa dirección, y aparte los grandes procesos libertadores en la Argentina y en Latinoamérica siempre han ido de abajo hacia arriba, siempre han ido de la periferia al centro, y esta vez no va a ser la novedad.
No podemos esperar que del puerto surjan las soluciones cuando del puerto llega todo el veneno de la colonización. Claramente la liberación va a ser como fue en la época del éxodo jujeño, de los gauchos de Güemes, de San Martín, de la campaña del norte de Belgrano, de la campaña de Artigas. Es decir, no va a ser una invención del puerto, sino que va a ser una rebelión federal del interior y organizada. Y esto es un poco lo que apunta la multisectorial 21F. Ustedes me dirán, bueno, pero esto, ¿quién lo va a conducir? ¿Quién finalmente va a lograr sintetizar este proceso de resistencia que el pueblo argentino está empezando a transitar y está empezando a unirse? Y a esto puede responder con una metáfora política. Y yo siempre recuerdo el 25 de mayo del 2010, cuando festejamos el bicentenario de la Revolución de Mayo, y en aquella fiesta hermosa y gigantesca estaban todos los líderes latinoamericanos en su momento de apogeo. Estaba Lugo, estaba Correa, estaba Chávez, estaba Cristina, estaba Néstor, estaba Lula, estaba Evo. Y yo estoy seguro que si vos en ese momento preguntabas a cualquier persona que se dijera patriótico, progresista, puertas para adentro, de forma reservada, que te dijera en quién menos esperanza tenía que iba a perdurar, era Evo Morales. Y sin embargo, el feo, negro, sucio y malo fue el que duró, fue el que recuperó recursos naturales, fue el que nunca se la creyó, fue el que se apoyó en el movimiento social y sindical, fue el que todavía está vivito y coleando y con grandes perspectivas de seguir desarrollándose, fue el que expulsó a la embajada norteamericana, fue el que recuperó el agua y el litio, ¿sí? Bueno, entonces, por el que no ponía 2 mangos, finalmente fue el que fue más lejos. Y por la grande luminaria, alguna no llegó ni siquiera al 4º lugar, creo que llegó arañando, no entra ni de senadora en las elecciones de Brasil. Entonces digo, me parece que tenemos que empezar a mirar más a la Argentina profunda, tenemos que empezar a mirar más a nuestros dirigentes, y yo me preguntaría, ¿por qué no Hugo Moyano? ¿Y por qué no Pablo Moyano? ¿Y por qué no tanto de los dirigentes extraordinarios que tenemos en el movimiento obrero argentino que perfectamente podrían presidir nuestra patria? ¿Por qué Evo sí en Bolivia y por qué acá un trabajador no? Yo recuerdo aquello que dijo Hugo alguna vez, que a Cristina molestó, y bueno, que le siga molestando, bienvenido sea, pero es hora que un trabajador dirija los destinos de nuestro país y nosotros apostamos en esa dirección. La fortaleza de Evo tiene que ver en que es de alguna manera una síntesis de su pueblo y él nunca se despega o cree que es algo más que una síntesis de su pueblo. Esa es la formidable entereza que ha logrado mostrar a lo largo de este tiempo y me parece que nos tiene que dar una lección y creo que nosotros con el movimiento obrero organizado, con la inspiración del Papa, con 2 grandes doctrinas que nos unen en el tiempo, como el modelo nacional o la encíclica Laudato Si, creo que tenemos enormes perspectivas de recuperarnos y enormes perspectivas de poner a Argentina de pie. Bueno, categóricas las apreciaciones, podrán generar polémica. Me quedo con que los movimientos deben ser de la periferia al centro y que no podés esperar nada de Buenos Aires. Yo me quedo con el rol del sindicalismo, Pato. Vos fíjate que en Brasil el avance neoliberal había sido muy fuerte, ¿te acuerdas en la época de Cardoso? Sí. Y los que salieron a enfrentarlo y los que salieron a frenar ese avance fuertísimo fue el Partido de los Trabajadores. Fue Lula, que era un sindicalista. ¿Sí? A lo mejor puede sonar fuerte cuando Gustavo Vera dice, pero Hugo Moyano puede ser candidato, y sin embargo pareciera ser que a la gente no le suena fuerte que Bolsonaro puede ser el próximo presidente de Brasil. Cuando los movimientos se extreman, cuando estamos entrando en una época en donde las tensiones van a ser muy fuertes, empiezan a aparecer claramente los referentes de un lado y del otro. Así como aparecen los Bolsonaros, que son los referentes de este neoliberalismo encarnizado que va por todo, con figuras de la antipolítica, así los movimientos de los trabajadores son los que van a tener que empezar, juntamente con las asociaciones, con todos los movimientos sociales, a poner figuras enfrente que representen el freno a lo que viene adelante. Más allá de que esa figura te pueda gustar o no, que sea convocante o no. Eso es lo que está diciendo Gustavo Vera. Cuando él dice, ¿por qué no Hugo Moyano? No está haciendo alusión específicamente a la figura de Hugo Moyano, sino a un referente del sector sindical, un referente de los trabajadores, como lo fue Lula en su momento. Hoy acá se puede decir eso, pero yo me acuerdo hace 2 o 3 décadas atrás, cuando se hablaba de que Lula podía ser presidente en Brasil, a los brasileños se le ponían los pelos de punta, porque también era un referente del sindicalismo, así como Moyano acá. Y a los radicales acá también. Sí, señor. Y a los peronistas también. También. Porque el movimiento obrero era una rama, pero para ser conducido. Ahora lo que está sucediendo es que todos estos movimientos muy fuertes que se están dando en Latinoamérica, que son movimientos de la ultraderecha, que son movimientos de la antipolítica,
pueden tener freno solamente en países donde los sindicatos sean muy fuertes, como ocurrió aquí. Como ocurrió también en Brasil con el Partido de los Trabajadores, pero como lo mencionaba Vera, creyeron que la solución era nada más que sacar gente de la pobreza y darle valor agregado a la demanda de la gente y no formarlos, no armar cuadros, no segmentar el movimiento sindical por esquemas como para poder hacer frente al avance que están teniendo ahora. Muy bien. De esta manera, haciendo esta síntesis, describiendo que hay alguna esperanza a pesar de todo, nos despedimos hasta el próximo martes, donde ya va a estar todo el equipo completo posiblemente.